Buenas y bendecidas tardes, señores. Ya estamos aquí nuevamente. Ya, gracias a Dios, que podemos estar aquí, que podemos hacer las cosas que nos ha mandado el Señor hacer. Este, y bueno, parece ser que ya empezó a llover acá, por lo menos por donde nosotros vivimos en México, Ciudad de México, ya está lloviendo. Esperemos que solamente sea de esa agüita, como decía mi mamá, espantatontos, ¿no? Pero se ve que sí, se quiere venir el aguacero. Pero vamos a iniciar como debemos de iniciar siempre cualquier cosa que sea relacionada con el Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te queremos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, por llevar a cabo tu propósito y tu voluntad, Señor, y que todo lo que está pasando en el cielo sea realidad aquí en la tierra, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, gracias porque nos permitiste llegar con bien a casa. Te pedimos por todos los que van a llegar o están en camino, y sobre todo, Señor, que bendigas nuestra vida y bendigas el fruto de nuestro trabajo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos otra vez todos. Gracias de nueva cuenta. He estado viendo los videos y parece ser que mi cochinada de micrófono ya no sirve. Les ofrezco una disculpa. Ahora he andado corriendo por todos lados y no he podido adquirir otro. Por ahí tengo una diadema, pero la diadema no me gusta. No sé por qué, pero no le hallo. Si de por sí esto no le hallo, yo creo que a lo demás no. Déjenme ver si se escucha. Ah, sí se escucha. Bajito, pero se escucha. Espero pronto poder adquirir alguna cosa que me ayude a que toda la transmisión sea mejor. Pero bueno, como también decía mi mamá, a darle que es mole de olla, ¿no? Vamos a empezar. Muchos de nosotros ya hemos visto en estas sesiones lo que es la oración. Ajá, lo que es la oración. De hecho, perdón, ya. Lo que es la oración, vimos el concepto de oración, que es la intimidad con Dios, que es la comunicación con Dios, que es la manera en que Dios le agrada que nos comuniquemos con Él y todo esto ya lo vimos. De hecho, fue la primera clase de la materia de oración. Después vimos que Jesucristo nos enseña cómo orar. La oración es tan importante que los discípulos le pidieron al Señor Jesús que nos enseñara a orar, y el Señor Jesús lo hizo, nos dio cómo debería de ser una oración buena, efectiva, eficaz, que le agrada al Señor. También ya lo vimos. Después vimos diferentes clases de oración. Vimos cómo hay unas oraciones que pueden durar 5 o 10 segundos y que son efectivísimas, ¿no? Y vemos que hay oraciones que a lo mejor se aventaron toda la tarde, toda la noche y que también son efectivas. Ajá. Es más, también vimos que para que la oración llegue al Señor como el incienso fragante, como el incienso que le gusta al Padre de todo, que tenemos que llegar con un corazón humillado. Tenemos que llegar con un corazón humillado. Entonces, ¿por qué a veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas? Es más, yo en algún momento de mi vida llegué a pensar que mis oraciones ni siquiera eran escuchadas. Yo decía, bueno, ¿por qué no se ha cumplido con todo esto? ¿Por qué no tengo una respuesta a mi oración? ¿Por qué Dios no se conduele de mí? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿No? Sobre todo cuando estamos en aflicción. Bueno, casi siempre es cuando estamos en aflicción, cuando le pedimos al Señor cosas, ¿no? ¿Por qué Dios no responde a nuestra oración? ¿Por qué sentimos que no nos escucha? ¿Por qué? Vamos a ver varias situaciones por qué pasa. Primero que nada, Dios responde a las oraciones. ¿De verdad creen que Dios responda a las oraciones? La respuesta es sí. Así bien corto, bien fácil. La palabra nos enseña que Dios responde a las oraciones. Ojo, no estoy diciendo todas. Estoy diciendo que Dios responde a las oraciones. Y para esto vamos a ver la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 15 de la Reina Valera 2015. Y dice así: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, la palabra me está diciendo que Dios escucha todas las oraciones, para empezar, ¿no?
Él nos dice, no, sí, Dios escucha todas las oraciones. Es más, este versículo nos está diciendo que nos concede todas las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ¿por qué a veces no obtenemos la respuesta a nuestra oración? ¿O por qué pensamos que Dios no nos escucha? Ok, dice el Salmo 139 en el versículo 4, que toda la palabra de nuestra lengua, antes de que la pronunciemos, el Señor ya la sabe. Tenemos otro versículo que nos dice, ok, yo voy a orar por alguna circunstancia, por alguna razón, por alguna persona, por alguna necesidad, pero Dios ya lo sabe, ya vimos que si Dios sabe todo, entonces ¿por qué? Porque tenemos que orar. Recuerden esto que vimos, que tiene que ser por la dependencia que debemos de tener de Dios. Esa es la respuesta, ¿no? Por la dependencia que debemos de tener de Dios. A veces Dios responde de inmediato las oraciones, así, pero así que uno ni se la cree, ¿no? Por ejemplo, la oración de Ana, ¿no? ¿Se acuerdan que Ana estaba en el templo, que el sacerdote pensó que estaba borracha por todo lo que estaba diciendo, pero lo que Ana estaba derramando su corazón, dice la palabra que estaba derramando su corazón para que Dios le concediera una petición? Vayan a ver en la primera carta de Samuel, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vimos inclusive la oración de Nehemías, ¿no? Cómo así en 5 segundos, porque el rey le pregunta a Nehemías cuando lo vio todo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, cómo estaba, y el rey le preguntó, ¿qué es lo que tienes? Porque tienes un semblante triste. Y que Nehemías dijo, entonces oré al Señor y le expuse lo que yo necesitaba. No es una oración de que se haya hincado, que se haya postrado. Es más, el rey lo tuvo que haber visto por una razón, porque Nehemías era el copero del rey y él tenía que probar todo el líquido que le daban al rey, por si estaba envenenado, pues el que se muriera fuera el buen Nehemías. Ajá, de esa manera, Nehemías, imagínense, estaba a punto de probar el vino, el agua, el agüita de Jamaica que le iba a dar al rey, y de repente el rey le pregunta, ¿qué tienes? Nehemías en ese momento oró y le pidió a Dios que le diera sabiduría para que le pudiera exponer al rey. Y nos damos cuenta que el rey le dijo así, vete a tu pueblo, llévate lo que necesites. Es más, llegando allá, pídele a los guardabosques que te den todo lo necesario para que tú puedas reconstruir las murallas y las puertas de la ciudad. Y vemos que fue una oración así de volada, ¿no? Tenemos la oración de Pedro, ¿se acuerdan en Hechos cuando Pedro ve a un cojo a la entrada del templo? ¿Qué es lo que le dice Pedro? Víctor, bienvenido, buenas noches, gracias mi hermano por estar aquí, que Dios te bendiga. Gracias Víctor por tu presencia, siempre es agradable saber de ti. Les quiero decir un chisme, Víctor dice que ya leyó todo el plan bíblico, que hoy lo terminó, ¿no? Hasta a mí me sorprendió en la mañana. Ahí les voy a mandar el WhatsApp que me dijo, ya terminé mis lecturas. Digo, órale, este cuate sí ya se aventó lo de un año y medio año, ¿no? Bueno, dice Víctor que Pedro oró al Señor, perdón, dice la palabra, bueno, también lo dice el Víctor porque ya la debe haber leído, ¿no? Dice la palabra que Pedro oró al Señor y que le dijo, todo lo que, así dijo Pedro, exactamente, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy. ¿Y qué fue lo que le dio? La sanidad le dio al paralítico. Estamos viendo ejemplos de oraciones que fueron contestadas, ¿no? Hasta da envidia así de que en menos de 15 segundos, en menos de 10 segundos, la oración que hicieron fue contestada. En caso contrario, hay oraciones que se tardaron en encontrar respuesta, ¿no? A quienes los hacían. Imagínense nada más a Daniel, ¿no? Digo, si leemos el libro de Daniel nos vamos a dar cuenta qué clase de persona era el buen Daniel, ¿no? Cómo estaba apegado a la palabra de Dios, cómo estaba apegado a los mandamientos de Dios, cómo llevaba una vida recta, cómo llevaba una vida pura, ¿no? O sea, el Daniel era así como que una de las estrellas de la Biblia, ¿no? Y sin embargo él hizo una oración para que le fuera explicada una cosa. ¿Y qué pasó? Que tardó 21 días en contestarse esa oración. De hecho, hay mis lecturas del día, dice Víctor, dice ahí la palabra que tardó 21 días en contestarse la oración. Más adelantito, de veras se me olvidó poner este punto, pero más adelantito vamos a ver por qué hay oraciones que no son respondidas o que no son escuchadas. Ajá. Vemos la oración de Job. 38 capítulos se avienta el pobre Job sufriendo, ¿se acuerdan?
Ya leímos Job en el plan bíblico, cómo le fue al buen Job, y en todo tiempo su oración estaba dirigida al Señor, ¿no? También el libro de Job, bueno, las oraciones de Job las vamos a estudiar la siguiente semana a profundidad, porque siempre andamos pidiendo que, ¿cómo se llama? Que Dios nos hable, que queremos escuchar su voz. Pero cuando vean ustedes qué es escuchar la voz de Dios, ya van a decir, no, mejor así, leído, jefe, así entiendo mejor, ¿no? Pero bueno, esas son oraciones en que se tardó la respuesta. La oración de Daniel se tardó 21 días. La oración de Job, pues, quién sabe cuánto se tardó sufriendo el pobre Job. El chiste es, pero que sí le fue respondida. Ok, aquí tenemos oraciones que sí fueron respondidas, unas de inmediato y unas un poquito después. Dice entonces, Dios tiene una respuesta para cada oración. Para cada oración el Señor tiene una respuesta. Ajá, para cada oración. Aquí no hay de que sí, que no. Ok, ¿cómo puede ser la respuesta? Si nos vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 13 al 14, dice así, que la oración sí es respondida. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Ok, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que pidamos debe de estar de conformidad a la voluntad de Dios. Ajá, a la voluntad de Dios tiene que ser esa petición que le hacemos. Ajá, ahorita lo vamos a ver. No sé. Aquí nos dice que la respuesta es sí, pero nos está diciendo conforme a la voluntad de Dios. Les ponía el ejemplo de la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 1 versículos del 12 al 20, en donde ella le dijo al Señor que si le permitía tener un hijo, ese hijo iba a ser nazario desde su nacimiento y se iba a dedicar al templo del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Que un día después le dijo, ahí está tu hijo, ¿no? Ahí está tu hijo, se lo dio. Ok, ese es un ejemplo de cuando Dios dice que sí a las oraciones. Pero también Dios dice que no. Sabemos que Dios lo sabe todo, es omnisciente. Para Él no hay líneas de tiempo, se los explicaba cuando vimos en la doctrina de Dios, que la omnipresencia significa no es que está en todos los lugares, sino que está en todos los momentos. Ajá. Todo está abierto para él no es así, voy a ver el pasado de Juan, voy a ver el futuro de Juan. No, todo es un presente continuo para Dios. Híjole, mi mente finita no puede comprender cómo de cada ser humano que habita en la tierra, Dios está viendo su momento presente. Ajá. Entonces, si conoce todos y cada uno de los posibles resultados de cada decisión y situación posible, nosotros no podríamos saberlo. Es el famoso, y si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Sí, es el famoso, ¿qué hubiera pasado? Para el Señor no es eso, el Señor sí sabe todo lo que va a pasar. Entonces, cuando nosotros pedimos algo que no está conforme a su voluntad, el Señor nos va a decir que no. Ajá, el Señor va a decir, no, ¿para qué quieres eso? Eso no te corresponde a ti. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? En Proverbios capítulo 3, versículo 5, que confiemos en el Señor con todo corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, porque a veces nuestra oración es conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne, ¿no? Le pedimos cosas, pero para nosotros, no le pedimos para los demás, ni para el reino, ni para la gloria del Señor, sino que queremos obtener beneficios nosotros. Señora Marta Alicia, bienvenida, que Dios bendiga su vida, gracias por estar aquí, que sea de bendición el mensaje que tenemos para usted. Muchas gracias por su presencia. Entonces les decía, Dios lo sabe todo, pero también nos puede decir Dios en la respuesta a una oración que no, espérate, todavía no. Dios está en control de nuestra vida cuando nosotros lo dejamos actuar. Y sus tiempos son perfectos. Leemos en la palabra de Dios que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y sabe lo que es lo mejor para nosotros. Miren, otra vez mi dislexia ya actuó, ¿no? Él sabe lo que es mejor para nosotros y quiere lo mejor para nuestra vida. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, que los pensamientos que tiene Dios para nosotros son pensamientos de paz, que Él no quiere el mal para nosotros. Ajá. Entonces, Dios puede decir, mira Juanito, en este momento no te voy a conceder la petición que tú quieres,
porque te saldrías del rehuacal. ¿Se acuerdan lo que dice? Ya no se los puse aquí por cuestión de espacio y ya saben que, bueno, ahorita les voy a explicar el por qué. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 30, en el versículos 8 y 9. Recuerden, Señor, no me des pobreza ni riqueza, nada más dame lo que necesito, dame el pan de cada día. No sea que si me das de más, me olvide de ti, y que si me das de menos, me ponga a robar. ¿No? El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, de esa manera, la respuesta a nuestra oración es: dice, espérate, Juanito, te estoy preparando, te estoy madurando para que tú puedas saber qué hacer conforme a la voluntad. Entonces, Dios tiene una respuesta para cada oración. Puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser espérate, ahorita no, pero más adelante se te van a conceder las peticiones de tu corazón. Pero ahorita viene lo difícil de entender. Si ya nosotros sabemos hacer una oración modelo, si ya nosotros sabemos que tenemos que humillarnos ante el Señor, si ya nosotros sabemos que hay diferentes modos de oración, si ya sabemos que es una intimidad y una comunicación con el Señor, todo esto que ya lo sabemos, entonces, ¿por qué carajos parece que Dios no escucha mi oración? Porque a pesar de lo que nos han dicho, porque alguna vez yo en una clase, creo que sí estabas tú presente, Víctor, no lo recuerdo, en una clase que di, les dije, era una clase en la que, ¿cómo se llama? En la que titulábamos Derribando mitos y cuentos de la Biblia, ¿no? Derribábamos mitos y cuentos. O sea, porque muchas veces todos los pastores, si no la gran mayoría, todos los falsos profetas, algunos maestros, les dicen que todas oraciones son escuchadas por el Señor y que todas las oraciones tienen respuesta. Nos vamos a ver que en la palabra de Dios nos dice que Dios no escucha ciertas oraciones, ¿no? Carajo, ¿cómo está eso? Si siempre me han dicho que la oración, que todas las oraciones las escucha Dios, que que toda oración que elevamos, Dios las escucha. Es más, tú nos acabas de decir que toda oración debe de tener un sí, un no o un espérate por respuesta. Pero ¿qué creen? Muchas veces Dios ni siquiera se molesta en escuchar nuestra oración. Vamos a ver por qué. Aquí está la respuesta por qué el Señor no escucha nuestra oración. El primer punto, el principal punto que es cuando vivimos en pecado. Así de fácil. Ok, sabemos que nosotros en esta vida no podemos dejar de pecar, que pecamos por comisión o por omisión. O sea, pecamos con conciencia y pecamos sin querer queriendo, como dijera el Chespirito. Entonces, pero muchas veces nos hacemos los locos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos cometiendo un pecado y aún así vamos y ponemos nuestra carota con el Señor. A ver, un ejemplo. Tengo una hermana así que es así súper católica. Yo creo que ya la van a canonizar en vida ella dentro de poco, ¿no? Y siempre me estoy peleando con ella. Es una hermana con la que, digamos, nos amamos, somos hermanos. Sé que mi hermana va a estar por mí cuando yo necesite su ayuda, al igual que yo voy a estar por ella cuando necesite mi ayuda. Pero casi siempre estamos viviendo en conflicto. Muchas veces me he peleado con ella así fuerte y le dejo de hablar. Pero ahí voy con mi carota delante del Señor a hacer una oración. Y dice la palabra: si tú no estás en paz con tu hermano, ni siquiera vengas a mi templo, ¿no? Así de fácil, dice el Señor. Si tú no estás en paz con tu hermano, ni siquiera vengas a mi templo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un pecado. Yo debería de mostrar la otra mejilla. Yo debería ¿cómo se llama? De demostrar amor por todos. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? No estoy haciendo lo que me manda el Señor. No soy un digno representante y lo estoy haciendo conscientemente. Entonces, dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 15: cuando extiendan sus manos, está hablando Dios, esta es profecía que tenía Isaías, pero que Dios le estaba dictando. Dice: cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos,
Dice, aunque multipliquen las oraciones, yo no escucharé, sus manos están llenas de sangre. ¿A quién se lo está diciendo Dios aquí? En el contexto se lo está diciendo a Sodoma y Gomorra. Y nos vamos a dar cuenta que Sodoma y Gomorra son la representación de todos los pecados que están en la actualidad. Cuando tú sientas que tu oración no está siendo escuchada o no está siendo respondida en ninguna de las tres maneras que estamos viendo anteriormente, te tienes que analizar y ver qué pecado has cometido. Ajá, aquí no hay tamaños de pecado ni colores de pecado. El pecado es pecado. Dice el libro de Santiago que si fallas en un mandamiento, en un solo mandamiento, ya fallaste en toda la ley. Ajá, ya fallaste en todos los mandamientos. Ok, entonces tenemos que analizarnos qué pecado estamos cometiendo. Ajá, aunque digamos, no, pues qué pasó, pues si yo ya soy santo, no, yo ya estoy viviendo en santidad. No es cierto. Si tu oración no es contestada es porque estás viviendo en pecado. Y acuérdense, Jesucristo vino a dar el cumplimiento perfecto de la ley. Él fue a la ley pura, a la ley que Dios quería para nosotros. Tenemos 603 mandamientos más uno en la palabra de Dios, pero todos son mandamientos que han surgido de los otros 10. Pero el Señor, es más, en un ejemplo, dice el Señor, así dice el Señor, que, ¿cómo dice? Dice la palabra, dice la ley, que si alguien te hace daño, le tienes que devolver el daño en igual medida, el famoso ojo por ojo, ¿no? Pero ¿qué dice Jesucristo? Yo te vengo a dar la ley como debe de ser. Si tu enemigo te hace daño, perdónalo, ¿no? Tú tienes que analizar en qué parte estás cometiendo un pecado. Si estás cometiendo un pecado con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus vecinos, no lo sé, por ahí conocemos a muchas personas. Yo he visto a varias personas, varios hermanos que en la congregación son una persona, pero cuando los conozco afuera son totalmente unos mundanos, ¿no? Pero ahí tienen su Facebook lleno de fotitos y bendiciones y todo eso. Pero cuando los conoces personalmente, híjole, sí dices así, carajo, ¿no? Este cuate pues como que tiene ahí una condición medio extraña. Entonces, Dios no escucha tu oración, ni siquiera se molesta en escucharla cuando estás en pecado, ¿no? Porque dice también la palabra que cuando Dios no escucha nuestra oración es cuando pedimos conforme a nuestros deseos egoístas. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4 versículo 3, dice, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. ¿Qué es gastarlo en sus placeres? Ok, tú, dice el Señor que pidas lo que quieras, lo acabamos de ver en el versículo de Juan, ¿no? Dice, tú pide lo que quieras porque yo te lo voy a conceder. ¿Qué es lo que pasa? Ok, permítame tantito, voy a cerrar la ventana porque parece ser que ya empezaron los vecinos con su sonido. Les ofrezco una disculpa, pero sí, como tengo unos vecinos que son sonideros, imagínense, ¿no? El tipo de música que ponen. Pero bueno, ya no se escucha, porque ya se estaba escuchando ahí la salsuca para empezar a bailar. Pero bueno, dice así, cuando pedimos con deseos egoístas, generalmente una oración siempre la hacemos cuando estamos en aflicción. Es muy raro, yo creo que el 15 o el 20% de nuestras oraciones es para pedir por los demás. Siempre estamos pidiendo para nuestros propios deseos. Señor, dame dinero, Señor, dame trabajo, Señor, no está mal, no está mal, pero siempre en la oración modelo inclusive vimos que siempre se debe de pedir para la voluntad de Dios, para glorificar a Dios, para exaltar al Señor, pedir para los demás, y ya mucho después es válido pedir para nosotros. Entonces Dios ni siquiera va a escuchar tu oración cuando estás pidiendo con deseos egoístas. Ajá. Dice la palabra, a ver, vamos a suponer, vamos a poner ejemplos para que lo entendamos, así ejemplos para que los entendamos. Cuando vivimos en pecados, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que están viviendo en la famosa unión libre? De hecho,
Hay hermanos en la fe, hermanos cristianos, hermanos seguidores de Cristo, que están viviendo en unión libre, por lo menos yo conozco varios, ¿no? Y sin embargo ellos piden porque su hogar sea bendecido. Esa es una oración que no va a ser escuchada por el Señor. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado. Por increíble que parezca, por mucho que se amen, por mucho que se quieran, por mucho que estén haciendo las cosas bien, si piden ellos para bendición de su hogar, sin estar bajo la bendición del Señor, entonces no va a ser escuchada esa oración. Cuando pedimos conforme a nuestros deseos egoístas, ok, vamos a suponer, ya mi carrito ya tiene varios años de viejito, ya tiene ahí varias fallas mecánicas, ya nos anda jalando ahí con problemas, y siempre bueno, hubo momentos en mi vida que yo le decía, Señor, pues dame un carro nuevo, ¿no? O sea, pues es para utilizarlo en la iglesia. Ya les platicaré esa historia después, ¿no? Eso no va a ser concedido. O sea, ¿para qué quieres un carro caro? Un carro nuevo, ¿no? O sea, tienes un carrito que te di, que te funciona, que te sirve, que te lleva, que te trae, que te sirve para el negocio, para todo. Pero tú quieres una cosa mejor, nada más por presumir o nada más porque dices, ya me aburrió este carrito. Es una oración egoísta. Esa oración tampoco va a ser escuchada. Dice, cuando lo que pedimos no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos en el versículo 15 que decía que todo lo que pidamos nos los va a dar el Señor? No se los quise poner ahí, pero un versículo antes de eso dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está la clave, lo que les estoy diciendo. Cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si no pedimos algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, no la va a escuchar. No la va a escuchar. Así de sencillo. No me crean a mí. Aquí está en la palabra de Dios. O sea, yo siempre les he dicho que todo lo que les diga va a estar aquí en la palabra de Dios. Yo no les vengo a inventar ni a adorar la píldora, ni a sacar conclusiones que no sé desde luego de dónde las sacan. Todo lo que decimos está en la palabra de Dios. Nos pasamos tiempo estudiando los versículos para encontrar todo lo que les decimos. Yo no agarro y digo, no, pues les voy a platicar esto pues, para tenerlos entretenidos. No, todo está en la palabra de Dios. Aquí está bien clarito. Si no pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él ni siquiera nos va a escuchar. Él ni siquiera nos va a escuchar. Va a decir, no me estés quitando el tiempo, ¿no? Aquí está. Entonces, todas las oraciones que pidamos debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Ok, ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuándo no escucha nuestras oraciones? Cuando vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ok, dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Es algo que Dios no va a escuchar. Es algo que Dios dice, ni te me acerques, es abominable. Ok, toda la semana, nos la pasamos dándole gusto a la carne, nos la pasamos dándole gusto al cuerpo, nos la pasamos cotorreando con los amigos, nos la pasamos diciendo groserías, nos la pasamos tomando cosas que no nos convienen, nos la pasamos haciendo cosas que el Señor no nos dice que no las hagamos, pero pensamos que están bien. ¿Por qué? Porque no leemos. Entonces, si nosotros no sabemos lo que viene en la palabra de Dios, cuando nosotros hagamos una oración, esa oración va a ser ni siquiera, miren nada más lo que dice, abominable. O sea, el Señor dice, ni te me acerques, mundano de porquería. ¿Cómo te atreves a venir ante mi presencia a pedirme algo cuando toda tu vida está en contra de lo que dice la palabra de Dios? En la mañana me estaban platicando un caso de una persona que ya se empezó a congregar, inclusive se bautizó él y toda su familia y muchas cosas así. Sin embargo, cuando vino la pandemia y cerraron la iglesia, este cuate pues obviamente no fue, pero en la iglesia se hicieron células a donde podíamos asistir a escuchar la palabra de Dios. Y este cuate nunca fue porque él decía que, ¿cómo se llama? Que nos tenía miedo de contagiarse a él y su familia. Dijimos, no, está bien, ¿no? Quédate allá por tu casa. Pero ¿qué creen? Para su mala fortuna, una vez una célula nos tocó cerca de su casa
Y a la hora de que teníamos nosotros para leer, para compartir la palabra de Dios, él estaba, el fulanito estaba jugando fútbol y tomando cerveza. Ajá. Imagínense nada más, él no quiso llevar a su familia a escuchar la palabra de Dios porque tenía miedo de contagiarse, pero sí estaba jugando fútbol en un campo lleno de gente y además estaba tomando cerveza. ¿Qué fue lo que le pasó a ese cuate? Que se rompió la clavícula y se le rompió el tendón y ahora ya no puede, ya no tiene fuerza con la mano derecha. Yo no estoy diciendo que sea castigo del Señor, pero lo que sí puede hacer es una llamada de atención para decirle, hey, tú eras acá, ¿qué haces allá? Como te gusta más eso que allá, bueno, te lo vamos a quitar y no te lo vamos a quitar de buena manera, para que recuerdes que tú ya tienes que servirle al Dios Padre Todopoderoso. Entonces, cuando Él hace una oración, es más, el Señor dice, es más, tu oración me da asco. Eso es lo que significa abominable, ¿sí? Yo ni siquiera quiero oír tu oración. ¿Por qué? Porque me da asco tu oración, no quiero oír, más no quiero verte, vete de aquí, hasta que te vuelvas a alinear a lo que dice la palabra de Dios. Entonces va a ser cuando yo te vuelva a escuchar. Viene otra bien fea, cuando somos hipócritas. Dice Marcos capítulo 12, versículo 40. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. En el contexto, ¿a quién se lo está diciendo Jesucristo? Se lo está diciendo a los fariseos, ¿no? Los fariseos que cuando no pagaban impuestos iban a... Cuando ustedes saben, bueno, si no sabían, en el tiempo de Jesucristo, las viudas eran de los más, de las zonas más desprotegidas, de las personas más desprotegidas en esa época. ¿Por qué? Porque no tenían un hombre que las defendiera y la mujer era así lo peor que podía existir. Entonces, había personas que se pasaban de vivos con ellos y les quitaban lo poco que les había dejado el marido. Una de esas personas eran los fariseos, les cobraban impuestos del templo, les cobraban los que le quisieran cobrar y les quitaban lo poco que tenían. Pero eso sí, estos cochinos fariseos iban y se metían al templo a orar, a hacer largas oraciones, a hacer ahí ayunar, a postrarse, a darse golpes de pecho y todo. ¿Qué es eso? Es hipocresía pura, vil hipocresía horrible. ¿No? ¿Cómo lo llevamos a nuestros días? Una vez en una iglesia a la que tuve oportunidad de asistir, me platicaron una anécdota porque vimos llegar al pastor todo golpeado, ¿no? Vimos llegar al pastor todo golpeado y ya después nos dijo que nos iba a decir qué le pasó, ¿no? Y así se subió él a dar la prédica, ¿no? Estaba tan enojado el pastor que como que no le salió muy bien, como que no le entendimos, ¿no? Los que fuimos observadores vimos ahí que en las bancas de hasta atrás había otra persona toda golpeada, así toda golpeada, ¿no? Y dijimos, pues ahora qué es día de golpear al cristiano, o ya está la persecución, o qué es lo que pasó, ¿no? Cuando no fue ese día, fue unas 3 semanas después, nos enteramos que al pastor le pegaron en su carro, le pegaron a su carro. Y obviamente el pastor se bajó enojado. Y la persona que le pegó fue la persona que estaba en las filas de hasta atrás. Y entonces entre creyente y pastor se agarraron a fregadas, ¿no? Imagínense, uno está dirigiendo una congregación y el otro iba a escuchar la palabra de Dios. Los dos llegaron bien golpeaditos porque entre ellos se agarraron a golpes por un percance vehicular. Díganme quiénes son esos dos cuates. ¿No son unos verdaderos hipócritas? ¿No son así bien hipócritas? O cuando estamos mal nosotros, que sabemos que estamos mal, que estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor y nos subimos a compartir su palabra, yo creo híjole, es imposible dejar de pecar. Lo que no es imposible es arrepentirse y tratar de vivir una vida con santidad. Eso es lo imposible. Entonces, ok, sí, Dios escucha todas nuestras oraciones. Dios, todas, ¿no? Y tiene una respuesta para todas y cada una de esas oraciones. Ajá, puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un espérate tantito. Pero también nos acabamos de dar cuenta que hay oraciones que a Dios ni le gustan, ni las escucha, ni nos quiere ver cuando estemos en esa condición. Nada, Dios no escucha esas oraciones. Aquí está, yo no, como les digo, yo
No les quería quitar esa sensación de que Dios escucha todas sus oraciones. No, no las escucha todas. Desgraciadamente para nosotros hoy se tienen que dar cuenta de la verdad y que están en los versículos de la palabra de Dios. No es algo que yo les esté diciendo, nah, no te van a transmitir. No, es algo que el Señor dice. Ni te me acerques, ni vengas, ni me digas, ni me pidas. Entonces sí, hay oraciones a las que Dios no les da respuesta. ¿Quieren ver una en la palabra de Dios? Váyanse, híjole, no me acuerdo cuál carta es, pero es de Pablo. Pero sí, sí se van a acordar. A ver, Víctor, si me ayudas por ahí, si todavía estás despierto, que me digas dónde dice que Pablo le ha pedido 3 veces al Señor que le quite el aguijón que tiene en la carne. Ajá, que tiene el aguijón que tiene en la carne. ¿Y qué le dice el Señor? No, nada, nanay, cero, nada. Le dice, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso muchas veces también nosotros vamos a obtener un no por respuesta. Una de las cosas más feas que podemos recibir nosotros como seres humanos es un no por respuesta. Ajá, ¿por qué? A nadie le gusta que le digan que no. A nadie le gusta que no. A mí no me gusta que me digan que no. No, me duele mucho, me pesa en el corazón que me digan que no. Ajá, en cuestiones de la palabra de Dios. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice el buen es esa Víctor, ¿no? Ajá, nada más si me puedes ayudar con el versículo y el libro y el capítulo, porque ahorita se me fueron, pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Bueno, entonces, muchas veces no nos gusta que nos diga que no el Señor, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ese no significa que nos odie, que nos quiera, que nos quiere ver en el infierno, no. Significa que nos está preparando mentalmente y espiritual. Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Muchísimas gracias, Víctor, que Dios te bendiga. Ah, es el Pedro, Pedro, qué milagro que estás aquí. ¡Ja! No te había yo visto, Pedro. Ya hasta, como dijéramos acá por mi barrio, qué milanesas que te dejas visteces. Yo ya pensé que víboras, pero ya veo que morongas, ¿no? Yo al revés, digo, yo ya pensaba que morongas, pero ya veo que víboras, mi estimado Pedro. Qué bueno verte, que Dios te bendiga, mi estimado Pedrito. Gracias. Ok, entonces eso estamos viendo que sí me ganó, sí, ahora sí te ganó, Víctor. Tienes tacha, Víctor. Tú eres acá el chido y el Pedrito está más pendiente. Bueno, entonces les decía, a veces no nos gusta el hecho de que nos diga que no el Señor, pero es para prepararnos. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer. Si ahorita, y créanme, y les voy a ser bien sincero, les voy a abrir mi corazón. Hace el domingo, estaba yo viendo unos videos de unos cuates. Híjole, qué envidia me dieron del conocimiento que tienen, ¿no? Estaba viendo videos de César Vidal, de William Lane Craig, de Albert Platinga. Estaba viendo videos de este cuate John MacArthur, no, hijo, de ¿cómo se llama? Sugel Michelin, creo que se llama Sugel Michel, algo así, no recuerdo ahorita su nombre, ¿no? Híjole, en serio, qué envidia me dio. ¿Cuánto saben estas personas? ¿Cuánto saben, no? Créanme, yo sí le pedí al Señor, digo, Señor, dame, dame los medios para generar una biblioteca más grande, para poder aprender más de ti, dame los medios para seguir asistiendo a cursos, a conferencias, a talleres, a todo, y que pueda yo aprender más de ti para poderlo, ¿cómo se llama? De Víctor Colón, si no, nada, ni lo quise nombrar porque está en el top 10, ¿no? Víctor Colón. Ajá, bueno, pero ya solito se echó de cabeza el Víctor Colón, es una eminencia, ¿no? Entonces, híjole, yo le pedí al Señor, dame los medios, dame trabajo, dame lo que me tengas que dar, pero para poder aumentar los libros de la biblioteca. Yo estoy seguro que si esa oración la hubiera hecho unos 10 años atrás, lo que me hubiera dado el Señor me lo hubiera gastado en mis placeres. Me lo hubiera gastado en mis placeres, ¿no? Cuando inicié el instituto, yo le dije al Señor, dame los medios para conocer, para aprender más de ti. Les digo, aquí se alcanza a ver un mueblecito aquí atrás donde tengo el 5% de los libros y Biblias que tenemos en la sala. Ajá. Tenemos muchísimo. Ya leí todos esos libros, los he vuelto a releer y todo.
pero quiero saber más. Entonces yo ya le pedí con el corazón al Señor que me dé los medios para aumentar la biblioteca. Es más, fíjense que mi esposa estaba orando porque me quiere mandar al instituto de John MacArthur. Dice, tú te tienes que ir al instituto de John MacArthur. Dije, pues yo me voy feliz de la vida, pero a ver quién la sustenta, ¿no? Bueno, que ni soy buen sustentador, pero bueno. Entonces, tenemos que estar preparados mental, física, pero sobre todo espiritualmente, para recibir lo que estamos pidiendo en oración. Ajá, para recibir. Si estás enfermo y no recibes respuesta a tu oración, ahí tengo un amigo que es diabético y siempre le está pidiendo en oración al Señor que lo sane, y cuando acaba se toma una coca, un refresco de cola. Ajá. Digo, bueno, ¿para qué les digo, no? Acabo de, bueno, ya, vamos a pararle ahí porque voy a andar quemando gente. Entonces, no es que Dios no te quiera dar, más bien es que no estás preparado para recibir. Por eso el Señor te dice, espérate tantito y te lo voy a dar, te voy a dar lo que mereces. Ajá. Y la otra es, pues sí, ya estás listo en este momento, te doy lo que me estás pidiendo, ahí vas, ahí la llevas, ¿no? Ahí la llevas. Entonces, sí hay oraciones que el Señor no escucha, ni las ve, las son abominables, no te quiere ni ver en el templo, en fin, son esas así. Vamos a seguir, acuérdense, ok, les quería señalar esto. Esto ya lo venimos manejando desde hace varias clases atrás, desde hace varias sesiones atrás. Hoy otra vez el Señor me dio una cachetada con guante blanco porque tuve oportunidad de ver a un amigo que él no ha estudiado, él no ha acudido a institutos ni a talleres, no tiene tiempo, no tiene los recursos, pero es un varón de Dios bien formadito conforme a la palabra, se congrega, lee su Biblia, él sí la lee en el metro y todo esto. Y hoy me dio una respuesta que yo le estaba pidiendo en oración al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en todas las sesiones? Ok, hoy me extendí un poquito en el tema técnico. Ajá. Pero vamos a ser muy incisivos, muy incisivos, así, muy así. Los voy a, aunque se enojen, aunque se aburran, todas y cada una de las sesiones que tengamos, les voy a recordar que tienen que leer la palabra de Dios como si fuera la primera y la última vez. ¿Por qué? Cuando comprendemos por primera vez la palabra de Dios, sentimos un regocijo y una paz en nuestro corazón difícil de igualar. Queremos saber más y no queremos parar y a ver qué dice y qué sigue y dónde y cómo, por qué. No queremos parar. De esa manera tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Por qué por última vez? Imagínense, dice la palabra de Dios también que cuando vengan los tiempos finales, cuando sea el inicio de los tiempos finales, todos los cristianos vamos a ser perseguidos y la palabra de Dios va a tratar de ser destruida, cosa imposible de hacer, lo vamos a ver en escatología. Pero vamos a suponer que ahorita viniera el gobierno y me dijera, a ver usted, pastorcete loco de internet, el día de mañana vamos a venir y vamos a revisar que en su casa no haya una sola Biblia, y la que encontremos la vamos a quemar en su patio. Imagínense que hicieran eso, ¿no? Yo me pondría a leer la palabra de Dios. Me pondría a leer la palabra de Dios hasta donde alcanzara, ¿no? Me tendrían que arrancar la palabra de Dios a golpes para que la pudieran hacer algo, ¿no? O sea, tenemos que leerla con esa ansiedad, con esa necesidad, con ese gusto, con ese amor, con eso, ¿no? Saber que la palabra de Dios tiene respuesta para todas y cada una de nuestras situaciones. Saber que en la palabra de Dios está nuestro, ¿cómo se llama? Está la respuesta a todas las situaciones de nuestra vida. Yo les decía, no sean flojos, lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios. Ok, para todas las personas que tienen problemas de la vista como su servilleta, que no tienen los medios para acceder a una Biblia, que a lo mejor no tiene ya no puede ver, que ya no puede cambiarle a la página. Para todas esas personas, Dios les tiene una sorpresita. Dios les va a tener una sorpresita.
Ajá, dentro de poco ya se está preparando todo, ya les vamos a dar su sorpresita. Ajá, y ahora sí, espero que el Víctor, espero que el Pedro que nos está viendo, ahora sí se apunten a entrarle. Y si no se apuntan, hay 5,000 atrás de ustedes que quieren la oportunidad. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Pero bueno, ya se los platicaré. Ok, entonces, ¿para qué me sirve leer la palabra de Dios? Para conocer a Dios, para conocer la voluntad de Dios, para fortalecer mi fe, para vivir una vida correcta a los ojos de Dios, para reflejar el carácter de Cristo, para defenderme de los ataques del enemigo. Ajá, siempre estamos ahí chillando, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues ¿por qué no lees? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no oigo la voz de Dios? Si la voz de Dios está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sé que estoy viviendo una vida, no, ¿cómo sé que estoy viviendo una vida agradable a los ojos de Dios? Porque no lees. Si las personas de allá afuera que creen que se van a ir al cielo por obras, leyeran la palabra de Dios, se van a dar cuenta que más bien se van a ir al infierno por obras, por no leer, por flojos. Yo tengo que reflejar en mi vida el carácter de Cristo, pero ¿cómo sé cuál es el carácter de Cristo? Si no leo, ¿sí? Ok, para defenderme de los ataques del enemigo. ¿Cómo carajos voy a defenderme de los ataques del enemigo si yo mismo no leo, si yo mismo no me preparo? ¿Sí? Entonces tenemos que leer y volver a leer y releer la palabra de Dios. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a ver en todas las sesiones? Vamos a aprender a defender nuestra fe. Va, ya vamos, ya es algo necesario, ya es algo que se tiene que hacer, ya es algo, ¿cómo les diré? Que el Señor ha puesto en el corazón de todos nosotros, el de aprender a defender nuestra fe. Sí, acuérdense el versículo, estar siempre preparados para responder preguntas de todas las personas, creyentes y no creyentes. Ajá. ¿Cómo yo la semana, el lunes pasado, les puse una trampa? Y mi gallo, así, mi gallo Giro, el sabelo todo, el que ya leyó todo el plan bíblico en medio año y todo, mi amigo Víctor como dicen, ¿cómo dicen? Cayó como chino, ¿no? En el engaño. Porque yo les dije, es que en el capítulo 23 de Apocalipsis, en el versículo 15, dice el Señor que nos va a llenar de muchas bendiciones económicas. Y el Víctor saltó luego, sí, pero es que hay que analizar si es del Espíritu y que no sé qué. Y yo les apuesto que muchos creyeron lo mismo. Nada más que al final les dije, este Apocalipsis nada más tiene 22 capítulos, ¿no? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe si no nos preparamos, si no leemos, si no sabemos lo que contiene la palabra de Dios? Ajá. Y a veces los mismos creyentes empiezan a dudar de su fe. Entonces tenemos que ayudarlos a que recuperen esa fe que tenían al principio. ¿Sale? Otro aspecto bien importante en todas las sesiones, y esto es algo, cómo me agrada, cómo me gusta, ¿no? Esto sí, la verdad, cuando el Señor me permitió hacer esto, yo sí me postré y le dije, ay Señor, qué grande y amoroso eres. Vamos a destruir las herejías que están surgiendo. Ajá. Aquí dice la palabra de Dios en Hebreos 13, capítulo 10, o Hebreos 10, capítulo 10, versículo 13, no recuerdo, ahí si alguien me ayuda, que nosotros no somos de los que nos echamos para atrás para perdición. Venga lo que venga, nosotros ya no nos vamos a echar para atrás, a destruir herejías, ¿no? Han surgido herejías en torno a la palabra de Dios y lo peor es de personas que dicen ser cristianas. Todas esas herejías, las vamos a destruir. Ni siquiera las vamos a confrontar, no. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice así: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ajá. Pues el Señor nos los está permitiendo y a mí ya me lo confirmó. Entonces ahora sí, vamos a destruir esas herejías. Hace poquito, ahí por ahí un miembro de la comunidad LGBTTTTTIQRHC, no sé qué,
me decía que el arco iris era una señal que ellos habían inventado para reconocerse. Dije, mi hermano, qué bruto estás. Y además te voy a dar una clase y no andes diciendo esas idioteces. El arco iris es la señal del pacto de Dios que puso con la humanidad para no volver a destruir el mundo por agua. Y lo que estás haciendo tú es una herejía. Y ya surgieron por ahí varios pastores de varios países que estamos llamando a que combatamos, que no utilicen las cosas de Dios para sus viles porquerías. Dice Víctor, no, yo decía que aparte de que Dios no te va a premiar por el sufrimiento que vives, el reino de Dios no es bebida ni comida. Fue un comentario para confirmar lo que decías. A mí se me hace que ya ¿cómo se llama? Que ya te estás retractando. Acuérdense lo que acabamos de decir. Bueno, sí lo dije, que para la próxima yo te voy a dar la clase. Así lo tienes que decir, Víctor. No se eche para atrás. Semos hombres o payasos, ¿no? Entonces, ok, vamos a destruir todas esas herejías. Por ahí hace poquito también tuve un debate con una persona que decía que solamente el 20% de la Biblia es palabra de Dios y que todo lo demás es palabra de los hombres y que por eso no debíamos de confiar en la Biblia. Yo nomás le dije, ok, mira, si a mí me demostraras que un versículo de la palabra de la Biblia es mentira, yo ya no tendría por qué creer en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios sería un mentiroso. Ajá. Destruir la herejía del huevo. Y más herejías, mi estimado Víctor, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo último que vamos a ver en nuestras sesiones? Aplicar lo aprendido en mi vida diaria. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores y no oidores de la palabra. Dice, y de todas esas de la Trinidad. Lo que pasa, mi estimado Víctor, que la herejía del huevo es como una analogía. Más que una herejía es una analogía. No, mira, tú puedes poner la del huevo, la del agua, la del hombre, ¿cuál es más? Pedro, ayúdame, ¿cuáles son las otras dos? La del huevo, la del agua, la del hombre. Hay varias, mi estimado Víctor. De hecho, dentro de poquito las vamos a tocar. No es que sean herejías, son analogías. En realidad no hay nada que pueda explicarnos qué es la Trinidad, ¿no? Víctor, por ahí hay un video en YouTube que es de William Lane Craig, ajá, la del foco. Hay un video, Víctor, que es de William Lane Craig, que se llama Comprendiendo la Trinidad. Está denso, no está largo, está denso, pero creo que es una de las mejores explicaciones que se han dado acerca de lo que es la Trinidad. Entonces, ahora que tengas tiempo, mi estimado empresario de 24 horas, vete a ver ese video cuando tengas tiempo. Está en inglés, pero por ahí hay uno que está subtitulado al español. Busca ese y mira, ponle mucha atención y te vas a dar cuenta que es una de las mejores explicaciones que puede haber de la Trinidad. Ponle mucha atención para que la entiendas. Es más, búscalo y, y, y súbelo al grupo. Súbelo al grupo. Después de que lo hayas visto y comprendido, súbelo al grupo para que me dé cuenta de que verdad esa es tarea, ¿no? De las 525 tareas que me debes, aumentale una más. Pero te dejo esa tarea, Víctor. Como administrador del grupo, tú puedes subir ese video. Entonces, búscalo y súbelo, ¿ok? Tenemos que aplicar lo aprendido en mi vida. Ok, ya me di cuenta por qué a veces pienso que mi oración no es escuchada. Ajá. Ya sé qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia Dios ni siquiera se molesta en escuchar mi oración? ¿Por qué mi oración dice, ven, ya, hombre, se están dando cuenta, puros guerrerazos tenemos aquí, están ahí medio escondidos esperando el llamado del Señor, pero ya están surgiendo ahí, ¿no? De esos guerreros quiere el Señor y van a ver que van a venir más todavía, ¿no? Aquí ya tenemos dos. Te volvieron a ganar, Víctor. Yo que tú buscaba a Pedro y le pegaba, ¿no? Pero bueno, ya está ahí el video. Ojalá y lo puedas subir al grupo, mi estimado Pedrito, para que todos tengamos oportunidad de verlo. Entonces, si ya sé que estoy haciendo mal y por qué mi oración no es escuchada, por qué mi oración no es atendida, por qué mi oración no es conforme a lo que yo pedí, por qué mi oración no me la ha dado ahorita, si ya vi todos esos puntos y lo confirmé con la palabra de Dios, entonces ahora voy a hacer las cosas que me corresponden conforme a la palabra de Dios
para que yo pueda decir que mi oración es respondida. Ajá. Entonces, vamos a aplicar esto que vimos. Ok, la neta sí, cometí un pecado ayer en la tarde porque hice esta acción. Señor, perdóname, me cae, no lo vuelvo a hacer. Y entonces sí, ya te arrepentiste, ya vete a hacer tu oración tranquilito. Digo, hay personas como yo que tenemos que estar arrepintiéndonos como 100 veces al día, ¿no? Pero bueno, ahí está una de las claves. ¿Cómo se llama? Ay, acá está. Ay, no, esa no es, les puse la 2. Aquí está. No pidamos conforme a nuestros deseos. Yo sé que tenemos necesidad de muchas cosas, pero también el Señor lo sabe. Y el Señor sabe de qué tienes necesidad antes de que lo pidas. Entonces, pide por lo demás, pide por el reino de Dios, pide por el Evangelio, pero sobre todo, pide por los demás. Pide por los demás. Ajá. Y al final, cuando ya hayas cometido esa acción, ya pide lo que necesites. El Señor sabe lo que necesitas, te lo va a dar. Ajá, pero pide sin ser egoísta. Sin ser egoísta. Señor, dame 1,000,000 de pesos. ¿Y para qué quieres 1,000,000 de pesos? Pues para ver qué hago con ellos, ¿no? Entonces hay que pedir sin deseos egoístas. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero si no leemos, como chinitas, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Hay que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios para que nuestra oración no sea abominable al Señor. Si el Señor dice no mientas, no robes, no hurtes, no codicies, no adulteres, no andes en pos de otros dioses, no te hagas ídolos, todo eso lo dice y con uno que hagamos ya fallamos en todo. Entonces también eso nuestra oración no va a ser escuchada. Ajá. Pero sobre todo no seamos hipócritas. Si tenemos problemas con alguien más, como dice el Señor, nosotros tenemos que ir a pedir el perdón, tenemos que ir a humillarnos, tenemos que ir a poner la otra mejilla y de esa manera vamos a ver en nuestra vida los resultados de una oración eficaz. ¿Sale? Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por esta bendición que me das, Señor. Llegué con el corazón destrozado, llegué cansado, llegué abatido, llegué deprimido, Señor, el día de hoy. Ya quería cancelar porque no tenía fuerzas para presentarme ante ti, Señor. Pero tú eres grande, tú eres misericordioso, eres poderoso, Señor. Me levantaste aún en contra de mi voluntad. Me dijiste, párate y ve a hacer lo que te mandé a hacer. Estos momentos que paso aquí, Señor, son maravillosos, son grandiosos. Es todo lo mejor que puedo yo hacer en esta vida para alabarte, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que me das. Te pido, Señor, que en los tiempos que vienes estemos resguardados por ti, que estemos cuidados por ti, que seamos dignos hacedores de tu palabra. Que todas nuestras oraciones lleguen como incienso fragante, que sean de olor fragante para ti, Señor. Y que siempre, aunque tú sabes la necesidad de nosotros, nos las cumplas conforme a tu voluntad, Señor. Que nos muestres diariamente qué es lo que tenemos que hacer. Que nuestra vida sea una imitación de la vida de Jesucristo, de tu Hijo Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Queremos que ese sea siempre nuestro modelo de vida, no queremos un modelo humano, queremos ese modelo divino que tú nos mandaste, Señor, a pagar por nuestras acciones en la cruz. Señor, permítenos alimentarnos diariamente para que conozcamos más de ti, para que sepamos de ti, para que aprendamos de ti y sobre todo, Señor, para que apliquemos todo esto que estamos leyendo. Señor, bendice el fruto del trabajo de nuestras manos, bendice nuestra vida, bendice a nuestras familias y Señor, que se haga tu voluntad siempre en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos y te reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores y te pedimos que nunca te apartes de nosotros. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.